El rechazo a la idea de legislar la reforma tributaria propuesta por el gobierno sigue generando debate. Mientras el Ejecutivo no renuncia en seguir dialogando, otros sectores ven como una oportunidad para mejorar la propuesta. El presidente del Laboratorio de Políticas Públicas Pivotes, Bernardo Larraín, ve como una posibilidad, de hecho, la opción de instalar un pacto. Y de hecho está con nosotros. Bernardo Larraín, bienvenido a Mega Noticias. Gracias por este contacto. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bernardo, ¿cómo es esto de que esto, más que una oportunidad perdida, es una oportunidad para hacer algo distinto? En vez de hablar de una reforma, hablemos de un pacto. ¿A qué se refiere con ambos conceptos? Bueno, el ministro Marcel ya hablaba de un pacto. Sí. El problema es que un pacto tiene que tener por lo menos 3 patas, digamos. Y creo que lo que el ministro Marcel denominaba pacto en su reforma, le faltaban 2. Era muy precisa y quirúrgica en plantear cuáles serían los instrumentos para aumentar la recaudación. Pero había muchas omisiones y era muy poco precisa en los instrumentos para también incentivar el ahorro y la inversión. O sea, esa segunda pata estaba ausente o tímida. Y una tercera pata que es muy relevante. Un pacto tributario se diferencia de una reforma, es que también en el fondo aborda cómo se gasta mejor la recaudación que lograría la reforma. Entonces, y eso le lleva, ¿no es cierto?, a una modernización del Estado. Una agenda que todo el mundo consensúa. El ministro Marcel fue presidente de una comisión de modernización del Estado, por lo tanto es muy consciente de la importancia pero cada vez que asume un gobierno, esas agendas se desinflan. Y te doy un ejemplo. Si el ministro Marcel ha dicho, mire, no solamente vamos a recaudar más, sino que vamos a hacer en esta segunda oportunidad que se abre, vamos a ser más precisos en qué vamos a usar los fondos. Entonces, por ejemplo, si dijéramos, los vamos a usar en salud. Bueno, ¿cómo se puede en el fondo realmente llegar a los problemas apremiantes en salud, listas de espera, etcétera, etcétera, si es que el 50% de los hospitales sus directivos no son electos por un proceso profesional abierto, competitivo de alta dirección pública? Hubo un estudio reciente de investigadores chilenos de la Universidad de Berkeley y de la Universidad de Chile que indicó una cosa muy sorprendente. Comparó a aquellos hospitales que sí tuvieron alta dirección pública para elegir a sus directores y estimó que esos hospitales que cambiaron el modelo de gestión, por así decirlo, porque habían profesionales competentes en su dirección, redujeron la tasa de mortalidad en un 8% comparado con cuando los hospitales eran dirigidos por designaciones políticas. El Estado de Chile está lleno de designaciones políticas. Está bien que un gobierno tenga funcionarios de confianza, pero no pueden ser miles. Todos los servicios públicos, los hospitales en particular, debieran ser seleccionados sus directivos a través de un proceso abierto, competitivo, donde postulen los mejores, no los más cercanos al gobierno de turno. Ahora, siguiendo su misma analogía, esta tercera pata de la que usted me habla, podríamos decir que es una pata que viene coja de hace rato, hace harto tiempo, ¿no? Por lo tanto, esa tercera pata no podría haber sido parte a lo mejor de un proyecto distinto, de un segundo proyecto, o a lo mejor haber aprobado la idea de legislar e ir arreglando estas cosas que usted dice en el camino, que es un poco el argumento que tenía el ministro Marcel. Bueno, yo creo que él mismo abrió este concepto de pacto. Y si uno dice, bueno, si el pacto es diferente a la reforma, es porque tiene otras patas distintas de las estrictamente tributarias. Y yo creo que la que viene de cajón es hacer un mejor uso de los recursos públicos. Por lo tanto, creo que es una oportunidad ahora que se rechazó lo que realmente era una reforma tributaria con serias deficiencias, para discutir ahora sí un pacto que no solamente tenga medidas recaudatorias, que dicho sea paso, esas medidas recaudatorias tienen que ser mejor diseñadas para que no afecten la segunda pata, que es el ahorro y la inversión y el crecimiento. Vaya que necesitamos redinamizar nuestra economía hoy día. Y esa tercera pata, que es, ¿no es cierto?, la modernización del Estado, que permita que cuando llegan recursos a ese hospital público tenga una gobernanza y una gestión tan buena como para que realmente finalmente se reduzca la lista de espera. Usted me hablaba de severa deficiencia en este proyecto. La principal tiene que ver con esta segunda pata que me decía usted. De hecho, de la CPC habían dicho, este proyecto de alguna manera grava el ahorro y la inversión también. ¿Esa es la gran deficiencia que tenía este proyecto o habían algunas más que no hemos mencionado? Mira, la gran deficiencia es porque el gobierno siempre utiliza una comparación. Dice, en Chile recaudamos menos que el promedio de los países desarrollados que están agrupados en la OCDE. Primero, en el fondo, hay que hacer bien esa comparación. Eso sería un primer desafío de este nuevo ciclo. ¿Por qué los técnicos de todos los sectores no acuerdan cuál es esa brecha? Hay unos que dicen A y otros que dicen Z. Ese es un primer punto. Pero lo que omite completamente el gobierno es otra parte de esa comparación. Y aquí hay cifras objetivas. Por ejemplo, el impuesto al ahorro y la inversión que hacen las empresas, el impuesto empresarial, el de primera categoría que se llama. En Chile, como porcentaje del total recaudado, recauda el doble desde las empresas que esos países de la OCDE. Esa comparación no la muestra el gobierno. Segundo, ¿dónde está en el fondo la principal brecha en el sentido contrario en Chile? ¿Dónde recaudamos menos?
En Chile recaudamos mucho menos de las personas. Recaudamos el doble de las empresas, como porcentaje del total recaudado, recaudamos la mitad de las personas. Eso da luces a dónde qué tecla hay que tocar, digamos. Esas dos teclas no se tocaron. Incluso al revés, en el fondo se pretendían, con una propuesta de la CPC, con la cual yo discrepaba, seguir aumentando la brecha de impuestos a las empresas. Y esto no es un tema de generosidad con las empresas, digamos. Si por algo los países, el 100% de los países de la OECD, otra cosa que hay que mirar, es cómo han evolucionado en su tributación en el tiempo. En general, los países han concluido que no es una buena manera de recaudar, gravar el ahorro y la inversión de las empresas. Y por lo tanto, por eso hoy día Chile está en 27% de tasa empresarial y el promedio de la OCDE está en 23%. Y hay algunos países como Irlanda que están en 10% y Singapur que está en 10%. ¿Es porque esos países son generosos con las empresas? No, porque tienen la convicción de que es una buena política pública que las empresas inviertan y ahorren. Eso en Chile no se debate. Entonces, ahí tienes dos cosas que fueron completamente ausentes en la reforma. Los impuestos a las personas y los impuestos a las empresas, que hay una brecha muy grande respecto del promedio de la OCDE, que no se tocaron. Son teclas que no se tocaron. Es súper interesante que nos traiga, Bernardo, también estos datos, porque de alguna manera van a contrapelo de lo que se instala. Es decir, se instalan ciertas ideas que se vuelven ciertos dogmas y que nadie cuestiona, que en Chile las empresas pagan poco impuesto, que los grandes no pagan mucho, etcétera. Por lo tanto, es interesante tener también... Bueno, eso lo han dicho muchos economistas de distintos sectores, es un dato objetivo. Chile recauda como porcentaje del total el doble de las empresas que el resto de la OCDE y la mitad en personas. Entonces, ¿por qué no se habla de eso? Porque en Chile, desde un tiempo a esta parte, el sistema político, sobre todo cuando los distintos académicos, intelectuales, en el fondo profesionales, llegan al gobierno, inmediatamente se constriñen por lo que ellos definen políticamente viable. O sea, es porque básicamente es impopular. Claro, entonces, pero eso es una mala manera de hacer política, porque finalmente, si siempre estamos con el círculo vicioso de decir, bueno, esto no se puede instalar porque es impopular. También es impopular, por ejemplo, plantear una modernización del empleo público, porque el empleo público hoy día, por ejemplo, gozan de inamovilidad. Exacto. Y hoy, si estamos planteando que los hospitales estén los mejores directivos, bueno, va a haber personas que van a salir de esos hospitales, como cualquiera en el fondo trabajador en cualquier parte del mundo en el sector privado. O sea, hay dos privilegios que tiene el empleo público que no tiene el resto de los trabajadores. Primero, en el fondo, que tienen inamovilidad, y segundo, que la evaluación de desempeño que les hacen, raramente el 100% de los empleos públicos tienen exactamente la misma evaluación, 100% de evaluación positiva. Claro, y todos tienen esos bonos. Entonces, eso no ocurre en el sector privado. Entonces, obviamente, tocar el tema del impuesto a la empresa, reconocer que estamos recaudando mucho más de las empresas que el resto del mundo, reconocer que la brecha está más bien en el impuesto a las personas, hacer cambios en el empleo público, en los directivos de los hospitales, son cosas impopulares, pero ¿quién más sino políticos con liderazgo rompen esa inercia? Y yo creo que el ministro Marcel tiene esa trayectoria, ese piso político para poner temas que eventualmente son impopulares. Sí, lamentablemente también la clase empresarial, si podemos hablar de clase empresarial, tiene que cargar con ciertos estigmas, lamentablemente, que, bueno, algunos se los ganaron con ganas, ¿no? Previo al estallido social, el tema de todas las colusiones y todo eso, que han tenido que cargar con eso. Por lo tanto, también se puede lograr entender por qué hay una visión un poco negativa o nefasta también de ciertos grupos empresariales o ciertas empresas, mejor dicho, para ser justo. Ahora, dicho eso, usted nos ha dicho que podemos mejorar la eficacia y la eficiencia del gasto público. Tenemos que modernizar el Estado también. Que dicho sea, son dos imperativos éticos. Exacto, no, perfecto. No es una discusión tecnocrática. De todas... Eficacia y eficiencia sí. Suenan palabras tecnocráticas. Modernizar el Estado como si fuera una cosa que le importa solamente a los técnicos. Eso va a la vena de buenos servicios públicos a las personas. Exactamente. Gastar bien y mejorar los servicios que se le entregan a las personas. Algo súper simple, perfecto. Pero no es fácil de hacer, pero hay que hacerlo de todas maneras. Sin embargo, también hay otra forma en que se puede mejorar también lo que tenemos para dedicar a políticas sociales, que es muchas veces lo que se quiere hacer, ¿no? Y tiene que ver con la evasión y la elusión, que son conceptos distintos, y que el ministro Marcel, de hecho, el día en que esto se votó en contra, decía, bueno, no podemos hacer nada contra esto. O sea, vamos a tener un año en que van a poder seguir eludiendo y evadiendo. ¿Qué pasa también con ese aspecto? Bueno, es fundamental, por supuesto. Si, dentro de los instrumentos para recaudar más es disminuir la evasión y la elusión. Dos reflexiones. Primero, en el fondo, emprendamos esa reforma, digamos. Nadie está diciendo, en el fondo, que esas reformas tienen que salir. En el fondo, lo que pasa es que el ministro Marcel presentó un paquete integral que, por supuesto, tenía componentes buenos, pero el corazón era un muy mal diseño. Y segundo, no tenía, en el fondo, las otras dos patas de lo que es un pacto tributario. Entonces, por supuesto que abordemos el tema de la elusión, el tema de la evasión, con las medidas en el fondo que se proponían ahí o con otras. Eso y hagámoslo con urgencia. Ahora, hoy día el Servicio de Impuestos Internos tiene facultades. Pareciera ser, por lo que dijo el ministro Marcel, como hoy día no se pudiera hacer nada al respecto.
Por supuesto que se puede, si hay gestión, hay fiscalizadores, hay impuestos internos que tienen muchas competencias y que es una institución en el fondo independiente y seria. Así que no es que esté atado de manos para en el fondo combatir esas malas prácticas, digamos. Por lo tanto se puede hacer. Así que yo creo que uno en el fondo siempre abierto, ¿no es cierto?, a la discusión sobre medidas para mejorar en el fondo los instrumentos para controlar la evasión y la elusión. Y segundo, impuestos internos hoy día tiene facultades para hacer esa pega. Bernardo, solamente un paréntesis, porque me llama la atención y a ver si nos puede explicar en dos líneas, pero tú estás trabajando hoy día, presides el Laboratorio de Políticas Públicas Pivotes. ¿Qué significa? ¿Qué están haciendo en ese laboratorio? Bueno, en parte lo que tú decías, digamos, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que hay muchas buenas ideas que emergen de los centros de pensamiento, políticas públicas, en fin. ¿Cuántas veces hemos visto, hablando de modernización del Estado, que los centros de pensamiento se juntan, hacen una propuesta conjunta y desde hace una década más o menos, las propuestas que emergen de esos centros de pensamiento de todos los sectores políticos no llegan a la ciudadanía? No llegan al sistema político, porque el sistema político considera que es políticamente inviable, porque la ciudadanía en el fondo quizás no se le ha hecho un esfuerzo de decodificación, de traducción, de simplificación. Entonces nuestro rol es ese, ser un puente entre las buenas propuestas de política pública que emergen de los centros de pensamiento, con la ciudadanía por un lado y con el sistema político, de forma tal de que mirando en largo plazo, porque tampoco pretendemos en el fondo lograr que, por ejemplo, una discusión como es modernizar el empleo público se apruebe mañana. Sabemos que hay intereses contrapuestos, sabemos que las organizaciones que agrupan a los empleados fiscales se van a oponer y sabemos que tienen fuerza en el fondo que pueden presionar a través de un paro. Y salen a la calle, claro. Y por lo tanto, pero no por eso no se puede dejar de plantear, por así decirlo, el rol de organizaciones como pivotes es desafiar el perímetro de lo que supuestamente es políticamente viable. Porque si nadie lo hace, siempre vamos a estar, ese perímetro va a ser cada vez más chico y las reformas ambiciosas que se requieren van a quedar siempre postergadas. Nuestro rol en el fondo es conectar esas reformas, que pueden ser ambiciosas, innovadoras, con la ciudadanía, para que la ciudadanía en el fondo le diga a su representante, que es el político, mire, esto que inicialmente yo pensaba que era en el fondo malo porque, no sé, disminuía la tributación a la empresa, bueno, parece que es bueno porque finalmente aumenta el ahorro y la inversión y eso genera más empleo. ¿Qué mejor ejemplo que el caso del litio? Hay una sola empresa o dos que están desarrollando ese recurso y ya están recaudando mucho más que lo que recauda Codelco completo. Sí. Entonces, finalmente eso es una demostración muy simple de que inversión, crecimiento, emprendimiento empresarial genera por un lado empleo, genera innovación, genera crecimiento, pero también genera mucha recaudación. Vamos a ir a lo del litio, le voy a preguntar por lo del litio, así que guarde esa idea. Pero antes, algunas reacciones. El ministro Marcel tiene ahora una pega compleja, ¿no? Porque él ya ha dicho que necesitan avanzar con esta idea. Dice, ya se cayó este proyecto en la Cámara de Diputados, no van a insistir con el mismo proyecto, lo ha dicho varias veces en el Senado tampoco, pero por otro lado van a avanzar en cómo lograr conseguir más recursos. Entonces están hablando del royalty minero, están hablando de revisar incluso, discutir el impuesto a la renta a través de diferentes mecanismos. ¿Le parece que son salidas accesorias positivas que vale la pena discutir? Yo creo que el royalty minero es pertinente discutirlo. El Consejo Minero está dialogando con el gobierno y con los parlamentarios. Los impuestos a lo que le llaman las externalidades negativas, o sea, el impuesto a las emisiones, el impuesto, ¿no es cierto?, a otras, a los azúcares, a los alcoholes, en fin, también es pertinente una discusión. Y respecto y volviendo a un instrumento recaudador, aunque tú me dices que hablemos después del litio, pero por supuesto que liberar el litio de sus ataduras ideológicas, porque esa es la razón por la cual está parado el litio, porque simplemente está en una discusión bizantina ideológica que no tiene ningún sentido. Liberar el litio va a generar mucha recaudación hoy día, o sea, en el fondo obviamente no hoy día, porque esa empresa que se instala en Chile para explorar y luego desarrollar va a tomar algunos años. Ojalá hubiéramos tenido esta discusión hace 4 años, para realmente en el fondo liberar el litio a través de concesiones, contratos de operación, para sumar a las mejores empresas del mundo para que desarrollen el recurso y a través de royalties el Estado de Chile recaude, como lo está haciendo hoy día con Sokimich y Albert Marle. Ahora, pero ¿cuál es el problema ideológico en este caso? ¿Cuál es esa camisa de fuerza que usted nos está diciendo? Bueno, la camisa de fuerza es la siguiente, esta retórica de sentir en el fondo que nuestra economía es una economía extractivista porque descansa en sus riquezas naturales y no, por así decirlo, en el caso del litio, en vez de producir el litio mismo, producir batería, esa retórica que es profundamente equivocada es la que ha en el fondo llevado a que si es que vamos a desarrollar la economía de recursos naturales para que realmente tenga estándares ambientales adecuados, para que agregue valor, la única posibilidad, ¿no es cierto?, es que lo haga el Estado. Y por eso se plantea la creación de una empresa pública del litio, o se plantea que algunos contratos de operación los tenga Codelco o Enami, o sea, siempre una empresa pública. Eso es un sesgo ideológico profundo que es profundamente equivocado. Si uno se compara con los países que duplicaron a Chile en producción, siendo que Chile era el número 1 hace algunos años, Australia lo está haciendo con privados.
no creó una empresa pública del litio. El único país que creó una empresa pública del litio fue Bolivia y no ha extraído una sola tonelada del mineral. Argentina, que es un país con el cual tengo muchas discrepancias de su política económica, sí está en el fondo ofreciendo concesiones a privados. Entonces, el sesgo ideológico es ese. El oficialismo tenía explícitamente, veía como único camino para desarrollar nuestros recursos naturales una empresa pública. Y tenía esta retórica del extractivismo. ¿Y por qué yo desafío esa retórica? Porque Chile tiene riquezas naturales que están conectadas con los principales desafíos de la humanidad. Estas no son riquezas naturales que estén obsoletas. El litio se requiere para la electromovilidad, el cobre también se requiere para lo mismo, nuestros productos forestales van a poder reemplazar con envases de papel, ¿no es cierto?, el plástico. La madera va a reemplazar... Incluso edificios de madera también. Edificios de madera que reemplazan el hormigón, el cemento, que es mucho más emisor. Entonces Chile debería estar orgulloso de contar con estas riquezas naturales que se conectan con los principales desafíos de la humanidad. Y debiera abrir todas las puertas. Si quieren hacer una empresa pública del litio, bien, es un camino paralelo. Ese camino paralelo, ojalá que la empresa pública del litio compita en igualdad de condiciones que otras empresas privadas que simultáneamente estén explorando y desarrollando el recurso. Ese es el llamado. Entonces, ahora se viene una política nacional del litio que se anunciaría en las próximas semanas. Se ha dicho que se va a invitar al sector privado. Ahora, ahí hay muchos doble clic. ¿Cómo se le va a invitar? Va a ser Codelco, Enami y la empresa pública del litio que van a ofrecer participaciones minoritarias a los privados, que claramente no es el camino. ¿A quién vamos a traer? Si ese es el camino. Yo creo que solamente vamos a traer a aquellas empresas que están acostumbradas a ser socias del Estado. ¿Y por qué ustedes han visto tantas empresas de nacionalidad china que están muy entusiastas con la invitación que hace el Estado de decir, venga a asociarse con nosotros? Porque, bueno, la economía chilena funciona así. ¿Queremos que realmente nosotros también funcionemos así, con una especie de capitalismo a la China, donde básicamente el protagonismo en el emprendimiento lo tiene el Estado? Ya sea empresas chilenas del Estado o bien empresas de otras naciones que tienen participación estatal relevante. Entonces, ojo con ofrecer participación privada, teniendo como único camino, ¿no es cierto?, participaciones minoritarias en empresas públicas, porque eso no va a atraer a los mejores. No estoy diciendo que las empresas chilenas no puedan ser las mejores, ojalá que las empresas chinas compitan en igualdad de condiciones con norteamericanas, australianas, chilenas y francesas. Y ahora la mirada europea por el litio está en Chile también de nuevo. De hecho, está en una Claro, hay discusión mucho interés en Europa, entonces, oye, que vengan los mejores, con las mejores tecnologías, con los mejores estándares ambientales y con un royalty transparente y competitivo. Bernardo, ustedes a través del laboratorio tratan de incidir, de instalar también esta idea, estos datos, ser parte de la discusión. Lo digo porque no solamente en algo estratégico como lo es el litio y el cobre, que como tú bien dicho, el cobre no ha quedado en el pasado, es decir, va a seguir siendo necesario para todo lo que es la electrificación, ¿no? Para las baterías, en fin, todo lo que se viene respecto de eso. Pero también tenemos otra gran ventana de oportunidad que se llama hidrógeno y el hidrógeno verde, ¿cierto? Claro. Pero también da la impresión de que hay mucha evangelización, que todo el mundo está hablando de la gran oportunidad, del gran potencial, la misión Cavendish, es decir, han hecho un montón de cosas. Pero no veo que haya un avance real todavía. Cuando en Europa, en Asia, ya están avanzando ya en tecnologías de hidrógeno y también de utilizar el litio, obviamente, ¿no? ¿Qué pasa? Nosotros aquí tenemos todo. Bueno, yo creo que no damos el paso. hay percepciones instaladas, hay tensiones ideológicas que, insisto, tienen, por así decirlo, encarcelado el despliegue de estas riquezas naturales que son ventajosas tanto en su dimensión ecológica como en su dimensión económica y social. Entonces, nosotros tenemos algunas propuestas en Pivote para desactivar la discusión. Yo creo que hay un cierto rol que le compete al Estado. Por ejemplo, debiera, en la macrozona del litio y en la macrozona del hidrógeno verde, por ejemplo, Magallanes en el caso del hidrógeno verde, en la región de Antofagasta o la región de Copiapó en el caso del litio, bueno, ¿por qué no se instala ya una gobernanza tripartita, Estado, sector privado, academia, que haga un rol que es bien relevante, que es decir, oye, levantemos la caracterización medioambiental de estos salares, las líneas bases ambientales. Primera tarea. Segunda tarea, ¿por qué no empezamos a discutir cuáles son las condiciones, por ejemplo, de royalty que requeriría, en el fondo, el desarrollo de estos recursos? Y ese rol que es fundamental, y ahí el Estado es un articulador, pero crea una gobernanza tripartita, Estado, sector privado y academia, para hacer ese ejercicio. Y con esa base que le da legitimidad, ¿no es cierto?, luego a los proyectos que se desarrollan. Bueno, con esa base hacer una invitación internacional, ofrecer concesiones a empresas privadas para que desarrollen el litio. Y en el caso del hidrógeno verde, bueno, ofrecer en el fondo, miren, en Magallanes hay muchos lugares en el territorio de Magallanes, digamos, para instalar proyectos eólicos. Sí. Esos proyectos eólicos alimentan las plantas de electrólisis de hidrógeno, en fin, y se desarrolla un puerto para exportarlo como amoníaco a Europa o Asia.
Bueno, eso requiere en el fondo que Hay haya... un piloto ya de hecho interesante respecto de eso. Claro, pero ¿qué pasó con el piloto principal? Que ingresó al sistema de evaluación de impacto ambiental y tuvo que sacar el proyecto, porque le exigieron la Autoridad Ambiental de Magallanes cosas que en ninguna autoridad ambiental del mundo le exige a los proyectos eólicos. Entonces, tampoco tenemos en el fondo un sistema de evaluación. Ese proyecto terminó yéndose a Canadá, no estoy tan seguro. Siguen insistiendo, o sea, estas empresas globales que quieren desarrollar hidrógeno verde tienen distintas alternativas, en Canadá, Estados Unidos, Chile, Australia, y ponen ficha en todos lados. Y desarrollan el proyecto y después van a ejecutar el que esté más avanzado, donde el Estado le ofrezca más certeza jurídica. Obviamente una empresa que está pensando hacer un proyecto de litio, bueno, tiene las puertas cerradas. No tengo ninguna posibilidad de pedir una concesión. Piensen ustedes que el litio es el único mineral de Chile que no es concesionable. ¿Qué razón tiene eso? Ninguna. Entonces no puede pedir una concesión. En el caso de hidrógeno verde, ¿qué puede hacer? Puede ingresar un proyecto al sistema de evaluación de impacto ambiental, para por lo menos aprobarlo ambientalmente. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, el más grande se tuvo que retirar por las exigencias que le pidió. Está bien que le pida cosas exigentes, pero que sean predecibles, que sean conocidas con anticipación. No puedo inventarle nuevos requerimientos en el camino. Y eso es lo que está pasando. Entonces, gobernanza tripartita, ¿no es cierto?, en estos dos territorios, Estado, empresa, sí, y academia. Academia regional, por así decirlo, que establezca, mire, aquí describamos este territorio, cuáles son las características ambientales. Por lo tanto, eso va a permitir que los privados, cuando ingresen su estudio de impacto ambiental, digan ya, ok, yo tengo que proponer las siguientes medidas de mitigación o compensación, pues ya conozco la caracterización ambiental del territorio. Ese es un buen ejemplo. Y luego, una vez que ese rol del Estado articulador termina, o en paralelo, bueno, en paralelo hagamos una invitación a las mejores empresas privadas del mundo, a través de concesiones con certeza jurídica, en el caso del litio, a través, ¿no es cierto?, de tramitaciones expeditas ambientales, en el caso de hidrógeno verde, Magallanes, para que vengan y Chile se transforme en ese país donde esa empresa, por ejemplo, no sé, norteamericana, dice Chile es mejor que Canadá, es mejor que Europa, es mejor que el norte de África o es mejor que Australia para producir hidrógeno verde o litio. ¿Podría haber una cápite que pusiera que un porcentaje al menos o parte de la tecnología que se va a ocupar acá en Chile, la extracción del litio, por ejemplo, sea nacional en lo que es mitigación? Lo digo porque la Chile acaba de sacar, no fue muy publicitado, pero una tecnología para evitar sacar el agua y de esa manera no tener que secar y evaporar tanta agua, por ejemplo, para extraer litio. Bueno, efectivamente, si uno le pide a esas empresas globales que son las mejores, que estén en la frontera tecnológica, no solamente le pide en el fondo elevados estándares ambientales, sino que también traigan las mejores tecnologías. ¿Va a ser una empresa pública del Estado la que va a poder desarrollar esas mejores tecnologías? Yo me lo pregunto, porque no tengo por qué suponer que no, pero me parece que uno puede presumir que esas mejores tecnologías hoy día están disponibles en empresas diversas de distintos países del mundo. Traigámoslas ya, y no las traigamos solamente con participación, como socios del Estado. Eso no es necesario. Si el tema es que no estamos solos en el mundo y no somos los únicos que tenemos esta posibilidad y este desafío. Por lo tanto, mientras más nos demoremos, otros lo van a hacer antes y vamos a ir perdiendo oportunidad, ¿no? Bueno, y eso también es relevante porque si uno dije, yo creo que soy un firme partidario que, por ejemplo, el litio debe tener un royalty. Ahora, el royalty, ¿cómo lo vamos a fijar? Por un lado, en el fondo, que represente una recaudación justa para el Estado de Chile, que es el dueño del recurso, que lo entrega en concesión, sí, claro, pero no entrega la propiedad, lo entrega en concesión. Pero por otro lado, que ese royalty sea competitivo con el que le ofrece Australia a esa empresa privada, o el que le ofrece Argentina o Estados Unidos. Aquí Argentina, Estados Unidos, todos los países desarrollados tienen potencial de litio y de hidrógeno verde y están avanzando muy rápido. Bernardo, solamente para cerrar porque ya estamos en el tiempo, una pequeña mirada respecto de lo que se viene en términos de proyección para este año en términos económicos. El ministro Marcel ya ha dicho que probablemente vamos a estar mucho mejor, algo mejor, no mucho, algo mejor de lo que se había presupuestado el año pasado, así lo han demostrado algunas de las cifras como los IMASEC, ¿no? ¿Cómo ves tú? ¿Hay que ser optimista tal como está haciendo el ministro? Yo estoy de acuerdo que probablemente este año sea algo mejor de lo que se proyectaba hacia fines del año pasado. Y por lo tanto, buena noticia. Pero nunca me ha gustado a mí en el fondo que el análisis sea sobre la proyección del crecimiento cíclico del año siguiente. Lo que es realmente preocupante, y hemos hecho poco para cambiarlo, es nuestro crecimiento a largo plazo, la capacidad de la economía para crecer y para generar empleos formales y para generar más resiliencia y más protección social. Esa capacidad sigue estando muy limitada y estamos haciendo poco para ampliarla, el crecimiento potencial de la economía a largo plazo. El cíclico este año va a ser mejor, pero no celebremos eso, porque tenemos que lamentar que el crecimiento a largo plazo finalmente no es el que era, digamos, y no es el que otros países están logrando, digamos. Bernardo Larraín, presidente del Laboratorio de Políticas Públicas Pivote, gracias por compartir con nosotros parte de estas reflexiones también y ciertos datos que es interesante tener sobre la mesa en esta discusión pública. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días. Buen día. Bien, con esta conversación entonces es momento de hacer un alto, pero ya estamos de vuelta, no se vayan.